Continuamos la historia de la iglesia y entendemos que esta clase va bastante rápido para el deseo de nosotros. Mientras leía anoche y mientras seguía preparándome durante la semana, a mí me encanta la historia, confieso que me encanta la historia. Cuando voy de viaje me encantan los museos. Estuvimos un tiempo atrás, un crucero mediterráneo, pudimos ir a Florencia, Italia, y ver la historia hecha real. Vimos la academia, no pudimos entrar, hay que hacer una reservación de 2 años antes para donde están las obras de Michelangelo, de Da Vinci, el David y todo eso. El proceso para entrar es bien complicado en términos de que está bien abrumado en términos de tiempo, la cantidad de gente que quiere ver las obras. Recordaba allí que eso fue fundado por los Medici. Los Medici fueron uno de las grandes familias de Italia, banqueros. Trabajaron en muchas áreas y uno de ellos, el Papa Leo X, fue uno de los Medici. Papa Leo X, ¿quién se acuerda del Papa Leo X en su relación con la iglesia? ¿Qué hizo él? ¿Era papa cuándo? ¿Quién dijo cuando Martín Lutero? ¿Lo dijiste con duda o con confianza? Eso te lo dijo Carolina. Sí, era el papa en la época de Lutero. El papa es que hace la bula papal Ex Surgi Domini, Señor, levántate, que hay un cerdo salvaje en las viñas del Señor, hablando de Martín Lutero. Leo X, el que comienza el tema de las indulgencias. Lo habían hecho antes, pero él le da más énfasis y envía a un gran vendedor. ¿Se acuerdan de ese vendedor? El hermano Cristian lo mencionó la semana pasada. Johannes Tetzel. Fue el gran vendedor. Tan pronto la moneda cae en el cofre, el alma de tu familiar querido sale del purgatorio. Y era un vendedor, era el mejor, es reconocido por eso. Vimos el evento de Lutero en Saxonia o la antigua Alemania. Y hoy vamos a trabajar en el área de la reforma en Suiza. Esta reforma es bien interesante, tiene unos actores muy conocidos y otros no tan conocidos. Y vemos cómo, espero que el tiempo nos dé, probablemente no hoy, pero durante la clase, cómo influye eso en los Estados Unidos y en el mundo entero. La reforma en Suiza. Suiza sería ideal, y probablemente para la próxima clase debamos hacerlo, poner un mapa. Sería espectacular haber tenido un mapa aquí. Para mi vergüenza, debo decir que yo debía haberlo enviado para que lo pusieran, para que viéramos la realidad geográfica que estaba sucediendo. Si pudiéramos hacer Estados Unidos, Europa, Florida, que es una península, sería Italia. Al norte tenemos a Georgia, eso sería Suiza. Al oeste tenemos a Alabama, eso sería Francia. Al norte de Georgia tenemos a quién? Al norte de Georgia tenemos Tennessee, eso sería Alemania. Al oeste tenemos, una parte de Alemania. La situación es que el área Checoslovaquia está más arriba, más al norte. La situación es que la zona geográfica de Suiza es vital, es un argumento vital para el desarrollo de la reforma. Vemos a Ginebra, que es un bracito en el área de Suiza, metido casi en Francia, en Lyon, cerca de Lyon, Francia. Y vamos a ver cuán importante es esto, cómo van corriendo los reformadores, cómo van huyéndose por las zonas políticas, por el tema de Roma, del control de Roma en el gobierno, en diferentes cantones que en algún momento son católicos y en otro momento pasan a protestantes, y lo que eso significa. La persona más importante de la reforma en Suiza, conocido por todos nosotros, es John Calvin, diríamos en francés, o Juan Calvino, John Calvin. Nace en el 1509, muere en 1564. Era criado en una familia católica romana como la mayoría de las personas de ese tiempo. El obispo oficial de esa zona era Noyon, Francia. Emplea al padre de Calvino como un administrador de la catedral de la ciudad.
El padre a su vez quería que Juan, John, Janus, él se cambió a latín también, fuera sacerdote. Recuerden que el sacerdocio hoy en día no es visto con gran, o el sacerdocio o el pastorado no es visto con gran honor, pero aquel entonces era una posición muy importante, una posición no solamente religiosa, sino era una posición política y podía significar dinero y acciones y decisiones. Y aunque empezó a escuchar las nuevas enseñanzas teológicas de individuos como Lutero, estas se extendieron, estas están en Alemania, un poquito al noroeste de Suiza, pero ya está corriendo. Hubo un instrumento que ayudó esto. ¿Por qué los prerreformadores no tuvieron tanto éxito como los reformadores de la época de Lutero, Calvino, Knox, Zwingli, Bucer, Farel? ¿Por qué no tuvieron tanto éxito? Un instrumento, una maquinaria. ¿Qué fue eso? La invención de la imprenta, inventor Johannes Gutenberg. Vemos la industriosidad de Alemania, vemos a este hombre crea esto y corre. Las cosas que antes había que hacer a mano para escribirlo los libros, ahora están siendo impresos y corre más rápido. El panfleto de las 95 tesis y otras cosas, la cautividad babilónica de la iglesia, que es hablando Lutero sobre Roma. Todos estos tratados corrieron por muchos, por toda Europa y llegaron a Suiza. Calvino estaba estrechamente vinculado a la iglesia romana, era parte de la iglesia romana, nació y fue bautizado en la iglesia romana, pero en el 1527 había desarrollado amistades con individuos que tenían una mentalidad reformista, como algunos de ustedes empezaron. Se empezaron a juntar con gente con una mentalidad reformista y estos contactos prepararon el escenario para el eventual cambio de fe de Calvino a la fe reformada. En este momento el padre, probablemente previendo algo, le recomienda a Calvino que estudie derecho en lugar de estudiar teología. Está viendo a Calvino con unas inclinaciones que pueden ser un poquito peligrosas. Vete, debe estudiar derecho, también tiene unas garantías con esto. 1528 Calvino se muda a Orleans para estudiar el derecho civil y termina en 1532. Y quiero hacer una nota al calce con el argumento de derecho. No sé por qué pensaba yo en estos días cómo grandes estudiantes de derecho y ley han impactado el cristianismo. ¿Quién fue un grande estudiante de la ley a principio? ¿Quién recuerdan? Que conocía la ley, que debatió con Pedro en Gálatas. Empieza con Pablo, gran estudiante de la ley. Vemos a Calvino, estudiante de la ley y abogado. Vemos a Lutero, abogado. Vemos a Zwingli, abogado. Vemos una serie de grandes figuras de la Reforma, estudiantes de la ley, graduados de la ley, y luego entran al servicio ministerial. Y pienso yo, esto es una nota y una opinión mía, no tiene un argumento histórico, pero veo cómo ellos lidiaban con la ley, entienden completamente el argumento legal, porque nuestro problema con Dios es un problema legal en esencia. ¿Por qué? Hemos violado la ley de Dios. Somos enemigos. Somos condenados. Entendemos esto, que por alguna razón el Señor permite que estos abogados o conocedores de la ley se conviertan en sus ministros. 1528, él se mudó a Orleans, termina derecho. 1532, estamos hablando de Calvino. Al año siguiente tiene que huir de París, Francia. Francia era un protectorado romano, católico romano. O sea, Francia no quería nada que ver con los protestantes. Vamos a hablar quizá en breve de los hugonotes, que eran los reformadores, y la persecución sobre ellos. Francia no quiere nada que ver con esto y Calvino tiene que huir de París por los contactos y las conferencias y escritos que empezó a escribir que se oponían a la Iglesia Católica Romana. Se cree que en 1533 él experimenta, porque no hay una fecha específica, como vemos el caso de Lutero en las 95 tesis, en la dieta de Worms y todo. No vemos una fecha específica para Calvino comenzar este proceso reformado. Pero se piensa que fue cerca del 1533 porque él escribe su comentario sobre los romanos.
sobre los salmos. Y esta es la introducción al comentario. A esta búsqueda, permítame leer, a esta búsqueda me esforcé fielmente para aplicarme en obediencia a la voluntad de mi Padre. Pero Dios, ese gran pero Dios, por la guía secreta de su providencia, finalmente dio una dirección diferente a mi curso. Y primero, ya que estaba demasiado obstinadamente dedicado a las supersticiones del papado para ser fácilmente liberado de un abismo de fango tan profundo, Dios, por una conversión repentina, sometió y llevó mi mente a un marco enseñable que estaba más endurecido en tales asuntos de lo que podría haberse esperado de uno en mi primer periodo de vida. En su introducción a los Salmos, él dice, ya me he dado cuenta que el Señor me ha librado, ha quitado, esta es la experiencia de salvación que tenemos todos. La mayoría de estos sacerdotes y grandes teólogos, incluyendo Calvino, son convertidos después de años siendo sacerdotes. Reconocen su problema de salvación. ¿Es esto nuevo? Realmente no. Tenemos personas en nuestras iglesias y probablemente usted puede hablar sobre esto con conocimiento de causa. Estando sentado en la iglesia por muchos años y viene esta predicación y realmente usted reconoce que es pecador, que ha violado la ley de un Dios santo y perfecto y se acerca a él en arrepentimiento y fe. Después de haber estado años sentado en la iglesia, estos trabajaron años como sacerdotes. Sigue Calvino durante los próximos 3 años, vive en varios lugares fuera de Francia, cambió hasta su nombre. Lo puso en latín, Johannes Calvinus, y yo no sé cuántos nombres cambió, pues su vida corría peligro. Él comienza estudiando por su cuenta, predica en algunos sitios y comienza a trabajar en su primera edición de los institutos de la religión cristiana. ¿Se ha oído este libro? Una serie de libros y es el magnum opus o su obra maestra, que todos estamos invitados y deberíamos algún momento en nuestras vidas tratar de leerla. Es un reto, pero es un reto digno de reconocimiento. Lo va a llenar de el proceso mental de Calvino acercándose a las doctrinas de la Reforma. Ya en 1536 él se había desvinculado de la Iglesia Católica Romana e hizo planes para abandonar permanentemente a Francia. Me dijo, me voy de Francia, ya realmente aquí no voy a poder hacer mucho. No, escondido no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Si me descubren aquí me van a quemar. Y decide ir a Estrasburgo. Estrasburgo, estamos hablando de Alemania. Decide ir noreste, a la área de la Alemania. Estrasburgo, Alemania, tenía bastante impacto por el tema de Lutero. Recuerden que Lutero eran como 15 o 20 años mayor que 15 o 20 años mayor que Calvino. Calvino nace en 1509 y en el 1517, ¿qué pasó? En la Catedral de Wittenberg. Calvino clava las 95 tesis. Lutero, gracias por estar pendiente. Lutero clava las 95 tesis. Calvino tiene 8 años, es un niño cuando eso pasa. Él va creciendo y está viendo ya, tiene la bendición, la providencia de ser cuidado. Ya con esta, no tiene que enfrentarse tanto como se enfrentó Lutero, que fue protegido sin lugar a duda. Calvino decide irse a Estrasburgo. La intención de Calvino no era otra que llegar a un sitio y convertirse en un ratón de biblioteca. Calvino era un estudiante, era un tipo delgado, frágil, no era imponente, no era de gran oratoria, pero no de gran poder, como vamos a hablar de John Knox. Era un tipo frágil, era un tipo una persona que si tú lo ves, no te impresionaba físicamente como para prestarle atención. Ahora, cuando abría la boca y hablaba, pues entonces veíamos una diferencia. Calvino arranca y decide irse a Estrasburgo, va cruzando. Y en el proceso, como le dije, Ginebra es como una península metida dentro de Francia, cerca de Lyon. Y la gente generalmente paraba, los
los que estaban huyendo, los peregrinos huyendo de la persecución del gobierno, paraban en Ginebra. Entonces Ginebra se había convertido en un centro de recepción de personas que huían de la persecución católica. Y en el proceso, por la noche, llega Calvino, como en el 1536, llega a Ginebra. Va rumbo a Alemania, va rumbo a Estrasburgo. Él no tenía ninguna intención, él quería irse tranquilito, llegar a Estrasburgo sin que nadie lo conociera, alojarse en algún sitio, trabajar en la universidad y dedicarse al estudio y escribir tratados y escribir comentarios. Pero ya había empezado a escribir los institutos y la fama lo precede. Estos institutos ya van corriendo, van delante de él allá a Ginebra. William Farel, o Guillaume, como diríamos en francés, Farel, se entera de que Calvino está en Ginebra. Y lo convenció entre comillas, a que se quedara con él en Ginebra y ayudara a la iglesia protestante. Farel era mayor, Farel era como 50 años, Calvino está como en los 26 años. Había escrito los institutos a los 26 años, era una mente superdotada. Llega a Ginebra, está en una noche en un hotel, en un Motel Six, se está quedando en el Marriott y ahí le va a tocar la puerta a Farel y lo encuentra y le pide que se quede porque Farel no había tenido la habilidad, la bendición, la providencia de que la iglesia reformada creciera en Suiza. Se queda con él y ayudar a la iglesia protestante. Calvino dijo, yo estoy más inclinado a estudiar que a la predicación. Yo no creo que yo soy predicador, lo mío es realmente estudiar y enseñar en las universidades, pero no, pastor, no es lo mío. Farel le dice a Farel que él no se siente adecuado. Y el viejo reformador le grita diciéndole a Calvino, esto es bien famoso, que Dios te maldiga a ti y a tus estudios si no te unes a mí aquí en la obra que te ha llamado. Dicen que Calvino accedió. Y yo también hubiese accedido. Farel era fuego, Calvino era delgadito y frágil. Ok, si me lo pide así con tanto detalle, con tanto tacto, pues lo voy a hacer. Pero lo intimida, le dice que Dios te maldiga a ti, a tu estudio, si no te unes a mí. Hay trabajo aquí que hacer. Y los dos comenzaron una amistad de por vida. Farel había fracasado en 1532 en un primer intento de reforma debido a la resistencia de ciudadanos de Ginebra que todavía tenían influencias católicas. Regresa en el 1533 bajo la protección de Berna, era un político que lo ayuda. Como figura pública y líder de la reforma, él había abrazado las enseñanzas de Lutero. Luchó incansablemente por llevar la gente francesa en Suiza a abrazar la idea del protestantismo y ayudó a establecer muchas iglesias, pero todavía no tenía el poder de convocatoria que apenas él no sabía que tenía Calvino. Simplemente la fama de Calvino, su escritura, su elocuencia lo convence de que esta es la persona que Dios envió para adelantar la reforma y el cristianismo correcto, reformado aquí en Ginebra. Se queda Calvino. Y empiezan a trabajar en una relación de iglesia y Estado que se da en esa época, que hoy en día no la vemos y probablemente quizás no quisiéramos verla. Pero empieza una controversia con Servetus. Michael Servetus o Miguel Servetus era un español, estudiante de ciencias y estudiante de varias cosas. Y tenía diferentes puntos de vista teológicos. Y esta es una parte que es mucha gente llama la mancha sobre la biografía de Calvino. Tenía posiciones, puntos de vista teológicos y sociales arraigados en la sensibilidad del siglo XXI que hoy en día pueden ser extremos o extraños. Él no creía en la Trinidad, él creía que Jesús era un ser creado. Había una serie de posiciones que Servetus había establecido y le estaban dando bastante libertad de comunicarse, pero es confrontado porque esto ya se veía como una herejía. Lo correcto o la realidad es que Servetus fue tomado y fue quemado en la hoguera.
y se dice que fue Calvino el que lo envió a la hoguera. Ustedes los protestantes y ustedes los reformados que hablan la paz y el derecho a la libre expresión, Servetus se expresó de cierta manera y ustedes lo enviaron a la hoguera. Y probablemente fue correcto. Aunque algunos tratados dicen que Calvino quería no una muerte tan dolorosa. Estos historiadores lo dicen de manera jocosa, que los reformadores no querían, encontraban que la muerte en la hoguera era una tortura, un dolor increíble, porque tú no mueres inmediatamente. El dolor debe ser agonizante. Y los reformadores no creían esto, pensaban que mejor era que te cortaran la cabeza. Ellos decían, vamos a hacerlo más fácil. Ellos no dejaban de ser radicales. O te ahogaran. Y muchos ahogaron, que era, yo no sé si era peor que morir quemado. Era difícil encontrar en aquella época. Calvino es acusado de quemar a Servetus, cuando ustedes los cristianos nos critican a nosotros los católicos de que nosotros los católicos quemamos muchos herejes, lo cual era necesario y bueno porque iban a manchar el nombre de Dios. Nosotros quemamos unos cuantos, unos miles, y ustedes quemaron a Servetus. O sea que no me hables de Calvino como el modelo. Pero era difícil encontrar algún líder en la iglesia en el siglo XVI que abogara por un enfoque más suave. Ellos eran ciudadanos de su tiempo, y esto se nos hace difícil entenderlo a nosotros. Lutero llamó a atacar a los campesinos alemanes. Si usted recuerda la rebelión de los campesinos, en Alemania eran gobiernos feudales. Usted lo ve en las películas donde había un señor feudal, un dueño de un gran espacio de terreno, y permitía que usted y su familia y muchas familias vivieran ahí dentro de ese terreno y trabajaran, pero le tenían que pagar impuestos era usted de cierta manera esclavo de esta persona. Y algunos de estos señores feudales eran unos tiranos. Y entonces la predicación de Lutero y otros de sus estudiantes los lleva a rebelarse contra el establecimiento de estas personas adineradas, y se forma una rebelión de 1 año y pico, 2 años, miles mueren, pero sobre 30 o 40 mil, no recuerdo la cantidad de paisanos o de campesinos mueren. Y Lutero los condena y llama a que los ataquen a los campesinos, llama a los que los seguían a él, que eran los campesinos que se levantaron contra la institución. Lutero luego le dice, es que esta no era la manera de hacerlo, matándolos y haciendo lo que ustedes hicieron y destruyendo las iglesias. Y Lutero llama a que los ataquen a los campesinos, diciéndole a la nobleza, lo cual en aquel momento detiene la reforma o baja la intensidad de la reforma en los menos privilegiados. Lutero escribe un tratado sobre los judíos. Se llamaba Sobre los judíos y sus mentiras. Y los sobrevivientes del Holocausto acusan a Lutero de inspirar a Hitler en su sistema de eliminar a los judíos. Usted va a estos museos, el museo judío, el museo del Holocausto en Washington, y ve algunos de los escritos de Lutero, invitando a rebelarse contra estos judíos mentirosos, porque Lutero ve cómo los judíos rechazaron a Cristo. Vemos el amor por Cristo, y vemos cuando a veces Lutero no tiene gráficamente como cuando vemos una película, pero nosotros vemos una película, La Pasión de Cristo, y vemos a los judíos crucifícale y gozándose que lo golpeen, y nosotros diríamos, estos judíos que tuvieron la oportunidad deberían quemarlos a todos. Bueno, vemos la situación cruzando, lo que estamos leyendo en la Biblia, cruzando hacia la tierra prometida. Se rebelaban, el Señor decía, pero esta gente hay que eliminarlo. Y Moisés tenía que darle un brequecito, darle una oportunidad, que son duros de servicio en esto, dar una oportunidad. Pero finalmente el Señor dice, esa generación que salió de ahí no va a entrar a la tierra prometida. Trabajan 40 años, lo hace dar vuelta y vuelta, lo eliminas todo. Entra una nueva generación y usted ve esa historia en Deuteronomio, que es la Deuteronomo, la segunda ley. Nuevamente lo que hicieron sus padres. Vemos esta pasión de Lutero por Cristo, mal llevada a odiar a los judíos. Escribe un tratado sobre los judíos que, repito, años después muchos utilizaron para atacar a los judíos, incluyendo Adolf Hitler, para atacar a los judíos. Zwingli
Zwingli era un reformador en Suiza también, pero era al norte. Estaba en el norte, estaba en Zúrich, al norte. De Zúrich a Ginebra podrían haber quizás días. Él no estaba, la comunicación de él con Calvino no era una comunicación estrecha, pero Zwingli había aprendido de la reforma a través también de Lutero. Y Zwingli apoyó la ejecución por ahogamiento del líder anabaptista, y ahorita vamos a hablar de los anabaptistas, Felix Manz. Cada país en Europa en el siglo XVI sintió que era su derecho o su deber defender puntos de vista religiosos que implicaban tomar medidas fuertes contra aquellos que no estaban de acuerdo. Era un mundo diferente. La mezcla de, lamentablemente, la iglesia y el Estado hacía que la iglesia le pidiera al Estado aplicar la pena capital. Usted no podía vivir independiente de eso. Usted era parte del sistema. Usted nacía dentro del Estado, dentro de la iglesia del Estado. Por eso vamos a hablar de los anabaptistas ya mismo, sobre el tema del bautismo. La tolerancia y la aceptación de las diferencias doctrinales simplemente no eran conceptos del siglo XVI. Eso de tolerancia, hoy en día que permitimos, bueno, vemos en países árabes, vemos que no les permiten expresión religiosa aparte del Islam, de ser musulmanes. Pero aquí en Estados Unidos hemos dado libertad de religión y la gente puede expresarse como quiera. Y Estados Unidos influenciado seriamente por la reforma y por los puritanos. Pero en esta época no era muy permitido, no era tolerante. Diferencias doctrinales que podían traer caos en la opinión de los líderes religiosos, tienes que ser quemado. Según Servetus, este fue porque lo quemaron, Cristo fue hecho hombre por Dios y su naturaleza humana le impide ser Dios y participar en la naturaleza eterna de Dios. Como resultado, Dios era eterno, pero Jesucristo, el Hijo, ya que fue engendrado por el Padre, no era eterno. ¿Habíamos oído esto antes? En el siglo IV, el concilio de Nicea fue para trabajar ¿contra quién? Contra Arminio, contra Arios, por el arianismo, que son los que no creen que que Jesús es Dios. Y que lo vimos en el año 300, lo vemos aquí en el año 1500 y lo vemos hoy en día. Se levanta siempre yo recuerdo esto y siempre me gusta repetirlo, no hay nada nuevo bajo el sol. El enemigo se va a levantar día a día con aparentes sistemas nuevos para que ustedes se olvidaron para atacar a la iglesia. Servetus creía eso. Esta interpretación de él era poco ortodoxa del dogma de la Trinidad, que lo llevó. Servetus leía y decía, yo no encuentro la palabra Trinidad y dar clases, enseñar sobre algo que no está claro en las Escrituras puede traer problemas. Yo no enseño la Trinidad, yo no creo en la Trinidad. Provocó un deseo común tanto entre los católicos romanos como los protestantes de encarcelar a Servetus, matarlo y destruir sus escritos. No hay tolerancia en este aspecto. Y él termina siendo quemado. Era un médico. En Suiza hoy en día tienen en algunas escuelas de medicina tienen su foto, su figura, y critican a la reforma de haber matado a un posible buen médico inteligente. En el medio de todo esto está Zwingli en el norte, está Lutero en el este, está básicamente en el oeste Calvino con Farel, están diferentes, quedan algunos hugonotes en Francia pero escondidos. En el medio de todo esto surge un movimiento que usted quizá ha oído un poco de él, el sistema anabaptista. ¿Ha oído los anabaptistas? No son los mormones. Sí. En sus primeros años, estos anabaptistas eran seguidores de Zwingli en Zúrich. Sí, hermana. Ese es el plan en continuar eso en la clase. Gracias, mis hermanos. En sus primeros años, estos anabaptistas eran seguidores de Zwingli en Zúrich.
eran estudiantes de él, se gozaban. Los anabaptistas eran evangélicos y no revolucionarios en Suiza, en Austria, en Alemania, los Países Bajos, Holanda. Fueron algo así como una prueba para los principales reformadores debido a sus puntos de vista radicales sobre la naturaleza de la iglesia y la ética cristianas. Los anabaptistas, que como dijeron los hermanos correctamente, es volver a, la palabra latín volver a, era volver a bautizar. Ellos, este nombre era un nombre peyorativo, esto era un argumento peyorativo, era un insulto para ellos. Ellos pensaban que ellos no estaban volviendo a bautizar. Ellos pensaban que ellos estaban bautizando correctamente, que un niño no debía ser bautizado. Lutero, Calvino y la mayoría de los reformadores creían en el bautismo de niños, bautizaban niños. Los anabaptistas se hacen radicales porque en ese momento irse usted y bautizar a un adulto, que todavía no ha pasado, ya lo vamos a describir, era el acto más radical que usted podía hacer contra Roma. Era absolutamente rechazar la iglesia romana. Todos los reformadores habían sido bautizados de niños. Todos los reformadores bautizaban a los niños. Claro, ya ellos lo explican, y usted lo ve en los institutos de Calvino, que ya el bautismo de niños lo ven ellos, como lo ven nuestros hermanos presbiterianos, ya no era un acto de gracia, de poner gracia sobre el niño. El acto era un acto de el pacto, el segundo pacto, como el pacto de la circuncisión con Abraham. Ya es un pacto, y así es que lo creen básicamente nuestros hermanos presbiterianos, cómo entran al cuerpo de Dios por medio de este acto. Pero los anabaptistas no creían eso. Definitivamente no lo creían. Ellos sintieron que Lutero, los anabaptistas sintieron que Lutero y Zwingli, esta gente no ha llegado hasta el final con las escrituras para corregir la tradición de la iglesia. Esta gente como que lo dejaron a mitad. Está bien, dijeron ellos, los anabaptistas, que ellos requieran ayunos, el celibato clerical obligatorio, la misa, el papado, el concepto de buenas obras y otras adiciones a la historia. Está bien que habían sido rechazadas y abolidas por los reformadores. Pero ¿por qué no llegaron más lejos? ¿Por qué no terminaron? Ellos en ningún momento encontraron el bautismo de niños en la Biblia. ¿Por qué no lo hicieron? O sea que vemos esta lucha de reformadores que seguimos hoy en día, que practicaban el bautismo de niños, y vemos a los anabaptistas que en algunos casos fueron considerados como herejes. Yo difiero y vamos a hablar un poquito de eso, porque se veían como radicales. O sea, bautizar a un adulto en aquella época, en el siglo XVI, no había un acto más radical que ese. Usted lo está sacando de la madre iglesia católica, que es la madre iglesia. Usted nace en la iglesia, usted se casa en la iglesia, usted vive en la iglesia y usted muere en la iglesia. Con los sacramentos que recordamos. Desde el principio usted está en el seno de la iglesia. Los reformadores se salen, pero todavía siguen practicando el bautismo de niños. Pero los anabaptistas dijeron, no, esto no es bíblico. No es bíblico. Dice, ¿por qué no van al final y abolen el Estado? Los grandes líderes anabaptistas, Conrad Grebel, Felix Manz en Suiza, ellos dijeron, no van al final de las escrituras y abolen el Estado y la iglesia del pueblo, el bautismo infantil y todo y cualquier oficio o actividad que viole el Nuevo Testamento. Debería ser abolido. Ellos se caracterizan hoy en día por ser pacifistas. Ellos son pacifistas, ellos creen en la separación de iglesia y Estado, ellos no quieren servir en ningún momento en el Estado, en el gobierno, no creen en la pena de muerte. Hay una serie de cosas que los distingue a ellos que no son necesariamente malas. Luego de una reunión con Zwingli, salen. Estos grupos líderes salen, no estamos contentos, esta gente no quiere llevar esto hasta lo último. 21 de enero de 1525, probablemente era George Blaurock, un sacerdote que había llegado recientemente a Zurich, desde Chur, una parte de Francia, creo. Estando juntos, la ansiedad se apoderó de ellos. Dice, ya no podemos estar con los reformadores. Salen ellos y dice que comenzaron a doblar sus rodillas ante el Dios Altísimo en el cielo y lo invocaron como el informante de corazones. Señor, danos tu divina voluntad, ayúdanos a entender qué es lo que debemos hacer. Muéstranos misericordia, porque la sangre y la carne nos pueden confundir y la delantera humana nos impulsa. Tenemos que seguir adelante con esto. Y sabían lo que iban a sufrir por la causa de esto.
Después de esta oración, están reunidos escondidos. Jorge de la casa de Jacob, George Blaurock, se pone de pie y le pide a Conrad Grebel por el amor de Dios que lo bautizara con el verdadero bautismo cristiano. George Blaurock es el primer bautizado adulto en la época de la Reforma. Los anabautistas los bautizaron. Le dice, por favor, bautízame. Dice, se arrodilló con tal petición. Conrad Grebel lo bautiza, ya que en ese momento no había ningún ministro ordenado para realizar el trabajo. Después del bautismo de manos de Grebel, Blaurock procedió a bautizar a todos los demás presentes, 1525. Los recién bautizados se comprometieron entonces como verdaderos discípulos de Cristo, se llamaban hermanos, verdaderos discípulos de Cristo, a vivir vidas separadas del mundo y enseñar el evangelio y a mantener la fe. Nace el anabaptismo. En la iglesia antigua se los conocía como los hermanos suizos, y nuevamente el acto de lo que hicieron, el bautismo, fue el evento más radical de la Reforma. Ningún otro símbolo simbolizó tan completamente la ruptura con Roma. Este grupo de cristianos empezó a hacer iglesias con el modelo del Nuevo Testamento, diferente. Decían que la salvación era un requisito previo para el bautismo. La salvación es un requisito previo para el bautismo. ¿Es esto radical? No y sí. Sí en aquel momento, porque en aquel momento se bautizaba a todo el mundo. Y estoy seguro que el 90% de los bautizados no era salvo. Pero los anabaptistas, que se parecen mucho a algunos de ustedes, decían, no, aquí no bautizamos cabras. Aquí bautizamos verdaderamente gente que ha dado fe. Y los anabaptistas decían, no podemos bautizar. Primero porque un niño no puede dar fe de su conocimiento, no hay evidencia. So, bautizamos solamente a los adultos que hayan tomado una decisión, que no fue impulsado, que no fue movido, que no hubo una coerción a bautizarse. Tiempo después, Conrad Grebel, ahogado, y todo ello, empezó una persecución terrible. Solo aquellos que podían entender y confesar públicamente su fe debían ser bautizados. El movimiento se llama originalmente los Hermanos Suizos y se originó y floreció en Zúrich, Suiza, bajo el liderazgo de Grebel del 1498 al 1526 y Felix Manz. Luego se extiende a Alemania, Moravia, los Países Bajos. Si usted entiende esto, bueno, hubieron uno en Alemania, este es bien interesante, no quiero tomar mucho tiempo de esto, la rebelión de Münster. Usted busque la rebelión de Münster, lo hablamos una vez en la predicación. Interesante cómo se levantan tres supuestos anabautistas con visiones apocalípticas, y uno se declara rey, polígamo, todas las mujeres son mías, otro sale corriendo desnudo por las calles loco. Tres locos se levantan y se hacen cargo del concilio en Münster, en Alemania, pero se volvió, y uno de ellos era un comunista. Quitar la propiedad, no había propiedad privada. Vienen a atacarlos, se quedan con esta parte, con Münster, esta parte de Alemania, y vienen ejércitos católicos a atacarlos. Ellos dicen, nosotros tenemos, creo que salen 5 o 6 de ellos, tenemos el poder de Dios contra 500, y salen, y ya usted sabe el resultado, los matan a todos, llegan y los exterminan. Pero lo más interesante y lo más tétrico de esto es que usted ve la iglesia hoy en Münster, la capital en Münster, en Alemania, y tiene 3 cajones más grande que esto, a lo alto del campanario. Hoy en día, póngalo ahí en Google, de los 3 anabaptistas que se rebelaron contra el sistema, los quemaron. Estos eran unos locos. El problema del anabaptismo era que no era un movimiento monolítico. Habían grupos habían extremos, y por unos pagaron todos, porque el grupo que empezó en Zúrich con Zwingli era un grupo ortodoxo, conservador, que creía correctamente, pero habían grupos extremos, como este caso de Münster, por eso los queman. Y muchos de ellos fueron perseguidos. Zwingli empieza enseñándolo, luego aceptándolo, luego permitiéndole, luego pidiéndole que no siguieran hablando así, luego persiguiéndolo y luego matándolos. Los reformadores los mataban y los romanos los mataban. Estaban en el medio de 2 aguas. Era una situación terrible. Era una situación. Manz fue ahogado. En el 1526 lo ponen preso. Manz, uno de los fundadores, y fue ahogado en el río Limmat.
Fue el primer protestante martirizado por otros protestantes. Es terrible. Pero vemos que yo evaluaba esto leyendo, hay tanta información que no podría darla toda ahora. Hombres que nos llevaron y nos trajeron la sana doctrina, Calvino, Zwingli, Bucer, Farrell, Melanchthon, que era discípulo de Lutero, todos estos cometieron grandes errores y grandes pecados. Pero quizás si usted se acuerda de Abraham, que niega a su esposa, y se acuerda de David, que manda... ¿Por qué el Señor permite esto? Probablemente para que nosotros no nos hagamos ídolos de hombres y nos demos cuenta de que seguimos seres humanos caídos, imperfectos, con la mejor intención probablemente, pero todavía caídos de su corazón. Y nos invita a esto a decir, bueno, pero es que no puedo seguir esto, no puedo seguir a estos hombres, sigo la palabra. Nosotros, cuando digo nosotros, es un grupo, no ustedes, pero nosotros, aquellos que vivíamos, estábamos en la iglesia carismática, cuando conocemos la sana doctrina, nos da un celo terrible por la sana doctrina y casi podríamos venerar a Juan Calvino o a Martín Lutero. Pero eran hombres fallidos, eran hombres de carne y hueso, pecadores, que necesitaban y amaban a Cristo, pero eran hombres de su época. Cosas que ahora no concebimos, ellos lo hacían y se veían de cierta manera como normal. Los menonitas son los seguidores. Hoy en día salen Menno Simons, para cerrar un poquito esta parte. Menno Simons era un pastor y funda el movimiento menonita. Salen cuando viene 1600, está formándose el Nuevo Mundo. ¿Dónde es el Nuevo Mundo? Aquí. Salen huyendo de las persecuciones religiosas y llegan. Y William Penn, P-N-N, que era una persona de dinero, se va a una zona que se llamaba Silvania. Ya usted va viendo por dónde yo voy. Hay una zona que se llamaba Silvania, porque le pusieron un nombre de una antigua zona allá en Europa. Y él pide y consigue esa zona de Silvania donde se van a empezar a reunir los menonitas, que hoy en día están allí. Y al lado suyo ven a ver otra iglesia, puede buscar iglesias menonitas. Ellos creen en la mayoría de las cosas. Nuestros hermanos menonitas creen igual que nosotros. Los Amish son grupos alemanes que se salieron, y al final vamos a hablar sobre eso, que se salieron de los menonitas. Pero los menonitas fundan Pensilvania, y usted pasa por allí y ve los menonitas y ellos creen en la simplicidad de vestir, en la simplicidad con el gobierno, en la simplicidad de las cosas, en trabajar en grupos, en no unirse al gobierno. Eran dignos de reconocimiento, son dignos de reconocimiento. Decía yo, hablaba con alguien cuando venía manejando esta semana, venía por Pensilvania, venía por la 178 y delante de un puente, quizás con alguno de ustedes que está aquí, quizás no está aquí, no recuerdo a quién se lo dije. Y dije, mira, ahí va un Amish en un buggy, que en sus carretitas negras con un caballo, porque ellos no quieren, los Amish son más radicales que los menonitas. No quieren unirse, no quieren estar en la modernidad, no quieren contaminarse, básicamente, quieren mantenerse separados. Y estaba pasando por encima del puente uno y nos encanta ir allá, se ve bien interesante esto, pero su teología no es necesariamente muy buena. Zwingli y Lutero comienzan una disputa por el tema de la cena. Lutero creía que que Cristo estaba presente en la cena. Y Zwingli decía, no, es símbolo. Y hubo grandes problemas con esto. Los anabaptistas creían que eran símbolos. Los reformados el reformado Lutero creía que esa era la carne y el cuerpo de Cristo. Calvino estaba en el medio. Había una lucha por el tema del bautismo y la cena del Señor. En la iglesia reformada en Suiza esto creó gran revuelo. Y los anabaptistas y Zwingli, que era más radical, dice que mientras Lutero escribía docenas de himnos para transportar convicciones de los protestantes, los corazones de los creyentes, la iglesia suiza consideraban a los himnos como no bíblicos y preferían traducir los salmos.
la más controvertida interpretación de la Cena del Señor, tanto Lutero como Zwingli, estuvieron en parte en común acuerdo de la misa católica celebrada en latín y después la cambian hasta en 1967. Era una fuente de mucha superstición. Creía Lutero, la presencia real de Cristo, el pan y el vino. Y Zwingli decía, no, los objetos físicos podrían ser vehículos de los dones espirituales, pero no son los dones espirituales. ¿Cuál fue la influencia de Calvino? A ver si me da tiempo. ¿Cuál fue la influencia de Calvino? Y le digo, los anabaptistas, puede chequearlo, los menonitas, y sus doctrinas de fe son muy parecidas a las de nosotros. Y fueron perseguidos. Zwingli se le pidió que los ayudara se acercaron a los reformadores y le pidieron que los ayudara con los valdenses. Los valdenses estaban al sur de Suecia, en los Alpes suizos, que recuerda que le dije que Suiza estaba en el centro geográfico de toda la reforma. Al sur tenía Italia. Estaban huyendo los valdenses que lo estaban persiguiendo, los de Pedro Baldo. Los valdenses empiezan en el año 1200. La persecución era terrible. Lo están aceptando en Ginebra. Están corriendo de diferentes partes. ¿Cuál fue la influencia de Calvino? La parte de la separación de la iglesia y del Estado. Calvino creía que la iglesia no debería estar sujeta al Estado y viceversa. Si bien la iglesia como el Estado están sujetos a la ley de Dios, ambos tienen sus propias esferas de influencias ordenadas por Dios. Por ejemplo, la iglesia no tiene autoridad para imponer sanciones por delitos civiles. La iglesia no debería tener autoridad para declarar pena de muerte o poner preso a alguien, aunque puede pedir a las autoridades civiles que los castiguen. Este era Calvino. O sea, yo no te puedo condenar a muerte, pero sí le puedo pedir a mi pana que está en el gobierno que te mande a matar. Era el tema de la iglesia. Si tú tenías conexiones con el gobierno, tenías que decirlo, es por la causa de Cristo. Es por la causa de Cristo. Era terrible. Por el contrario, el Estado no debe entrometerse en las operaciones de la iglesia. Sin embargo, tiene el deber de proteger a la iglesia y su capacidad de funcionar como para la iglesia de alguna manera. ¿Cómo influenció Calvino en las misiones? Ginebra se convirtió en un refugio seguro para los refugiados protestantes, no solamente de Francia, sino toda Europa. Calvino fundó escuelas para instruir a hombres en teología reformada y luego entrenarlos para regresar a casa, predicar el evangelio y plantar iglesias. Hay evidencias de que Ginebra se convirtió en un núcleo de actividad misionera. En 1561 se registra que 140 misioneros abandonaron a Ginebra. La primera incursión básicamente al Nuevo Mundo, le envía Calvino una expedición a Brasil en el 1556. Sigue corriendo. Fíjate qué interesante, que acusan a los calvinistas que creemos en la predestinación, que entonces como creemos en la predestinación y creemos que los que van a ser salvos, no creemos en el evangelio ni el evangelismo. Y vemos a Calvino, uno de los fundadores, diciendo, no, ir y predicar este evangelio, vayamos a la gran comisión, porque nosotros no sabemos quiénes son. Y es por qué se convierte la gente, por escuchar la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y se convertirán, como dijo Pablo, por la locura de la predicación. Predique el evangelio. La ética del trabajo protestante, otra influencia de Calvino. La iglesia católica elevaba la posición de sacerdote o de cualquier ministerio dentro de la iglesia católica romana como algo sagrado. Y el trabajo secular era secundario y no tan digno. La mayoría eran paisanos o campesinos que trabajaban en la tierra o trabajaban haciendo edificios o en la construcción. Y Calvino repudió la distinción entre el deber sagrado y el deber secular. Lutero lo hizo también. Y la noción prevaleciente de que el trabajo era un mal necesario, decían los romanos. Más bien enseñó que el trabajo es un llamado de Dios. Por tanto, uno glorifica a Dios en su obra trabajando diligentemente y gozosamente. Tan importante es el sacerdote como el campesino, como el que trabaja manejando un camión, como que él trabaja cortando la grama, como el que pinta casas, como el que hace todo, porque todo lo hace, según 1 Corintios 10:31, para la gloria de Dios. Y todos eran importantes, pero la iglesia católica los veía como un mal necesario y secundario. Mire este tema, entendamos esto, el trabajo era un mal necesario. Hoy en día vemos
gobiernos ayudando a personas que pueden trabajar, dándole ayuda económica. Vemos cómo eso afecta al país. Gente con capacidad de trabajar, no trabaje, simplemente quédate en tu casa. Acuérdate de votar por mí cuando lleguen las elecciones. En otras palabras, el trabajo es un mal necesario. Yo, el gobierno, yo, tu padre, el gobierno, te voy a mantener. Y Calvino empieza ese concepto con Lutero de que el trabajo era necesario y traía gloria a Dios en lo que usted hiciera, en lo que usted haga. La iglesia Comunidad de Gracia es iglesia y es iglesia evangelística de lunes a viernes. Está por todas las calles de Orlando, por Kissimmee, por muchas áreas. Ustedes están predicando el evangelio de manera indirecta y yo espero que directa también. La iglesia sigue trabajando para la gloria de Dios y se supone y se entendió que los mejores empleados eran los empleados cristianos. Esta gente trabajaba como para el Señor, no querían robarle a lo que pasaba antes de la reforma. Trabajamos, pero si podemos, de la manera que nos podamos escapar, nos escapamos. Dicen que Calvino, se entiende que Calvino no inventó el capitalismo, pero sí enseñó que las recompensas del trabajo duro es la riqueza. Su filosofía permitió que el capitalismo floreciera donde practicaba y vemos, hay un libro de César Vidal que es muy bueno, el impacto de la reforma sobre cómo el proceso de trabajar, cómo enseñan a los puritanos, cómo llegan los puritanos aquí, el trabajo, el concepto de trabajo y la diligencia, su actitud empresarial y cómo crea los Estados Unidos. Influencia sobre sus críticos, ya voy terminando. Jacobo Arminus, ¿se acuerdan de Jacobo Arminus? Jacobo Arminus no era discípulo de Lutero, él era de Calvino, era discípulo de Beza, Theodor Beza, el llamado al arminismo. Dice él, hablando de Calvino, y cito palabras de Jacobo Arminus, junto al estudio de las Escrituras, que inculco fervientemente, exhorto a mis alumnos a leer detenidamente los comentarios de Calvino, que ensalzo en términos más elevados por el propio Heimlich, un teólogo holandés, porque afirmo que sobresale más allá de la comparación de las interpretaciones de las Escrituras y que sus comentarios deben ser más valorados que todo lo que nos es transmitido la biblioteca de nuestros padres. Armino, que despreciaba a Calvino por su teología, exalta, y esos estudiantes deben leerla. Aquí llegamos a Beza y con Beza voy a terminar, qué pena. Theodor Beza fue estudiante de un teólogo erudito protestante, estudiante de Calvino, estuvo en Ginebra, hizo tremendo trabajo. A veces no le damos el crédito a Theodor Beza, lo vemos en la pared de los reformadores en Ginebra, está Beza, está Farel, está Knox, los que estuvieron en Ginebra, junto con Calvino, que jugaron un papel importantísimo. Beza era tan estudioso y tan elocuente como Calvino y llevó la reforma a otro nivel. No se le da el crédito que se le da a Calvino, pero hace tremendo trabajo con las universidades y creando centros de entrenamiento de reformados. Terminamos con John Knox. Era un escocés, es atrapado, es romano, católico romano, llega al conocimiento de la gracia. Era perseguido por una muchachita que se llamaba María Tudor o María Sangrienta o Bloody Mary. Él está en esa época siendo perseguido. Lo atrapan una vez y se lo llevan esclavo. Invaden Escocia, los franceses se lo llevan esclavo. Estuvo 1 año y medio esclavo. Dicen que esto afectó su salud, se veía en su salud. Pero luego se escapa y regresa y se va a Ginebra y conoce a Calvino, quien se convierte en su mentor. Decide volver a Escocia. Hay unas palabras famosas que decía Mary, la reina de los Scots. Knox era conocido por su valentía, por su fuego y por su no temor. Una frase que hizo famoso a Calvino, a Knox, fue las palabras de la católica María, reina de Escocia. Temo las oraciones de John Knox más que todos los ejércitos reunidos de Europa. El impacto de la oración de Knox. Fue la oración de Knox la que provocó la reforma en Escocia. Knox oraba, Señor, dame Escocia o me muero. Es la cita más, valga la redundancia, más citada de John Knox. John Knox es el fundador del sistema presbiteriano.
lo funda en Escocia, corre, baja a Inglaterra, e importado al Nuevo Mundo y está aquí con nosotros. Su oración era una expresión de gran confianza en Dios, era uno de los lemas de Dios. Decía él, un hombre con Dios siempre es la mayoría. Y en medio de todo esto, el Señor estaba cuidando su iglesia en medio de situaciones de hombres fallidos, pecadores, caídos. La iglesia iba creciendo y adelantando, perseguida, separándose, diferentes cantones, diferentes áreas católicos romanas. La iglesia creció. Y la semana que viene continuaremos con la historia de la iglesia, probablemente ya la época de la expansión de la iglesia al Nuevo Mundo. Tenemos unos minutitos bien cortos para comentarios o preguntas. Iba a decir algo. Jesús tiene...